Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son de los que creen en el amor, en los sueños y en la magia de París. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que destila romance y pasión, y todo esto ocurre, nada más y nada menos, que en la Ciudad de la Luz. Vamos a hablar de Meurthe y Afra Amor en París. Si han escuchado bien, vamos a desgranar esta fascinante combinación que promete ser una verdadera delicia visual y narrativa. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que nos trae aquí, Meurthe y Afra Amor en París. ¿Quiénes son Meurthe y Afra? Pues para muchos son una de las parejas más inspiradoras del momento. Se han convertido en un referente, en un símbolo de cómo el amor puede florecer y brillar, incluso en medio de la vorágine de la fama y las exigencias de sus carreras. Meurthe, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la fotografía de moda, y Afra, una artista cuyo talento ilumina cada proyecto en el que participa. Juntos forman una dupla creativa y personal que ha cautivado a miles. Y París, a París. ¿Qué podemos decir de París que no se haya dicho ya? La Torre Eiffel, el Sena, los cafés bohemios, las calles adoquinadas llenas de historia. Es la ciudad que ha inspirado a innumerables artistas, poetas y enamorados a lo largo de los siglos. Es el escenario perfecto para una historia de amor, y para Meurthe y Afra, se ha convertido en un lienzo donde pintar sus momentos más preciados. En este vídeo vamos a explorar precisamente eso, cómo Meurthe y Afra han elegido París para celebrar su pasión. No se trata solo de un viaje romántico, sino de una declaración de amor mutuo y hacia el arte, la vida y la belleza que los rodea. Vamos a indagar en los detalles de sus escapadas parisinas, los lugares que han visitado, los momentos que han compartido y cómo todo esto se traduce en un reflejo de su conexión. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hace tan especial a Meurthe y Afra como pareja? Más allá de sus logros individuales, es la química palpable que irradian. Se complementan a la perfección, se apoyan incondicionalmente y sobre todo, se divierten juntos. Y eso, créanme, es oro puro. Su relación es un testimonio de que el amor verdadero no solo se trata de grandes gestos, sino también de la complicidad en los pequeños detalles, de la risa compartida, de la mirada que lo dice todo. Y luego está su amor por el arte. Meurthe con su ojo infalible para capturar la esencia de sus sujetos, y Afra con su sensibilidad artística para crear obras que conmueven. París, como epicentro de la cultura y el arte, es el entorno ideal para nutrir esa pasión. Podemos imaginarlos paseando por el Louvre admirando la Mona Lisa, o perdiéndose en las galerías de Montmartre, absorbiendo la inspiración que emana de cada rincón. No me extrañaría nada que sus viajes a París no solo fueran para el placer, sino también para encontrar nuevas fuentes de creatividad para sus respectivos trabajos. Ahora, ¿dónde podemos ver este amor en París de Meurthe y Afra? En las redes sociales, por supuesto. Sus cuentas de Instagram en particular, son una ventana fascinante a su vida. Cada foto, cada vídeo cuenta una historia. Vemos a Meurthe capturando a Afra con su lente, a veces sonriente, a veces contemplativa, siempre radiante. Vemos a Afra a su vez, creando momentos y compartiendo instantes de su vida con Meurthe, mostrando esa intimidad que tanto nos cautiva. Sus publicaciones parisinas suelen ser una explosión de romanticismo visual. Imágenes icónicas de la Torre Eiffel iluminada, paseos al atardecer por los puentes del Sena, picnics improvisados con vistas espectaculares. Cada fotografía está cuidada al detalle, reflejando la estética y el profesionalismo que los caracterizan. Uno podría preguntarse ¿por qué París? Quizás sea por la atmósfera romántica que impregna la ciudad, un lugar que invita a celebrar el amor en su máxima expresión. O quizás sea por la rica historia artística de París, que resuena con la propia naturaleza creativa de Meurthe y Afra. Sea cual sea la razón, el resultado es innegablemente cautivador. Sus momentos parisinos no son solo posts en redes sociales, son pequeñas cápsulas de felicidad que comparten con el mundo, invitándonos a soñar con nuestras propias aventuras románticas. Pensemos en algunos de esos escenarios que seguramente habrán disfrutado. Imaginen a Meurthe fotografiando a Afra con la Torre Eiffel de fondo, un clásico parisino que nunca falla. O tal vez un paseo en barco por el Sena,
con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, creando un ambiente mágico. Y no podemos olvidar los cafés acogedores, donde seguro han disfrutado de un croissant recién hecho y un café mientras planean sus próximos proyectos o simplemente disfrutan de la compañía mutua. Su relación, vista a través de sus publicaciones, parece ser una mezcla de aventura y serenidad. Hay momentos de diversión y espontaneidad, pero también hay instantes de profunda conexión y contemplación. Es esa dualidad lo que la hace tan atractiva y relatable. Nos muestran que el amor no tiene por qué ser perfecto en cada momento, sino auténtico y resiliente. Además, es interesante notar cómo sus carreras se entrelazan. Mert, como fotógrafo, a menudo captura a Afra en diferentes contextos, y Afra, como artista, probablemente se inspire en las imágenes que Mert crea. París, con su belleza inagotable, se convierte en un colaborador más en esta sinergia creativa. Las calles, los monumentos, la luz particular de París, todo ello se transforma en elementos que enriquecen su arte y su relación. Más allá de las imágenes, ¿qué podemos aprender de Mert y Afra Amor en París? Creo que su historia nos enseña varias cosas. Primero, la importancia de nutrir nuestra relación. Dedicar tiempo de calidad a la pareja, especialmente en entornos inspiradores como París, puede fortalecer los lazos y crear recuerdos imborrables. Segundo, la relevancia de compartir pasiones. Cuando ambos miembros de una pareja comparten un amor por el arte, la creatividad o cualquier otra cosa, se crea una conexión más profunda y un terreno común para crecer juntos. Y tercero, la belleza de celebrar la vida y el amor. No tenemos que esperar a ocasiones especiales para celebrar. Cualquier momento, especialmente si se vive en un lugar tan emblemático como París, puede convertirse en una celebración. Es probable que muchos de ustedes, al ver sus publicaciones, también hayan sentido esa chispa de inspiración. Quizás hayan soñado con su propio viaje romántico a París, o hayan pensado en cómo incorporar más momentos especiales en su relación. Esa es precisamente la magia que Mert y Afra logran transmitir. No solo comparten su vida, sino que nos invitan a imaginar la nuestra, a buscar la belleza, el amor y la aventura en nuestro día a día. Y es que París tiene esa cualidad. Te hace sentir un poco más romántico, un poco más soñador, un poco más vivo. Y cuando tienes a la persona adecuada a tu lado, esa experiencia se multiplica. Mert y Afra, con su talento y su carisma, logran encapsular esa esencia parisina en cada uno de sus momentos compartidos. Son una inspiración para todos aquellos que creen en el poder del amor y en la magia de crear recuerdos juntos. En resumen, hemos explorado la fascinante unión de Mert y Afra en la Ciudad de la Luz. Hemos hablado de su conexión personal y creativa, de cómo París se ha convertido en su escenario para celebrar el amor, y de la inspiración que su relación nos brinda. Hemos visto cómo sus publicaciones en redes sociales nos ofrecen una ventana a su mundo, lleno de romance, arte y momentos inolvidables. Desde la icónica Torre Eiffel hasta los rincones más bohemios, París se ha convertido en el telón de fondo perfecto para su historia de amor. Su relación nos enseña la importancia de nutrir nuestra pareja, compartir pasiones y celebrar la vida en cada oportunidad. Mert y Afra no solo son una pareja talentosa y carismática, sino también una fuente de inspiración para todos nosotros, recordándonos que el amor, la aventura y la belleza se encuentran en los lugares más inesperados, y a veces, solo necesitan ser celebrados en la ciudad más romántica del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje virtual a París con Mert y Afra. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta hermosa historia. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visitado París alguna vez? ¿Tienen algún lugar favorito en la Ciudad de la Luz? Y sobre Mert y Afra, ¿qué es lo que más les inspira de su relación? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y responderles. Si les ha gustado este vídeo y han sentido esa chispa de romance e inspiración, les animo encarecidamente a que dejen un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que necesite un poco de amor y magia en su día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.